si usted lo hace bien, va a tener rentabilidad, porque ese es el objetivo de una empresa, ¿no? Generar productos y servicios que renten y que satisfagan la necesidad y expectativa del cliente. Pero si lo hace bien, las consecuencias en el tema ambiental también van a ser benéficas y va a tener una disminución en costo, ¿sí? Entonces, desde ese punto es como debe uno vender el tema ambiental. Uno no lo vende con discurso y que hay que reciclar y que hay que tener que pensar en el medio ambiente. Un empresario, un gerente, piensa en mejorar su producción, en tener calidad en su producto, tener más ganancias sobre ello. Pero si lo hace bien y contempla estos temas, con seguridad va a salir adelante. Entonces uno habla de operaciones, entonces le dice, dígame, señor empresario o quien esté manejando el tema de la maquinaria en la parte operativa, ¿cómo es su maquinaria? Utiliza combustibles, se maneja a partir de energía eléctrica, maneja agua, tiene mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo es su capacidad de producción en la máquina con respecto al tiempo y los tiempos y movimientos que tiene? Entonces, desde ese punto, pues uno, si esta empresa tiene un esquema de mantenimiento, tiene claro cómo es tiempos y movimientos de su maquinaria, con seguridad va a consumir menos combustibles, va a consumir menos energía. Por lo tanto, ya estamos apuntando a un punto clave que es disminuir el consumo de energía. ¿Sí? Estamos ya empezando a ver que puede tener impacto positivo sobre ese componente agua, sobre ese componente aire, ¿sí? Porque estamos utilizando unas máquinas que son las que generan el impacto. Y eso pues en el marco también de cómo está administrado el tema de máquina y personal, recurso humano. Cuando hablamos de materiales, aquí es donde vemos cómo el tema de los proveedores. ¿Quiénes son nuestros proveedores? Son proveedores que certifican que todas las materias primas vienen de una explotación adecuada en campo, ya sea de metales, ya sea de recursos agrícolas, ya sea digamos, de papel, por ejemplo, ¿sí? De equipos electrónicos, de todo lo que uno como empresa contempla dentro de sus insumos y materias primas. Incluso en el país, por ejemplo, ya se viene manejando en el tema público y ya pues en el privado también, un esquema que se denomina Colombia Compra Eficiente, compras públicas sostenibles, donde lo que se establece es una base de datos de empresas que certifican ser transparentes, no siendo corruptas, no contemplando el tema de pronto de que el producto que yo estoy ofreciendo viene de un abuso laboral, por ejemplo, que sí pasa. Esto se analiza en lo que llamamos el ciclo de vida del producto. Por eso es importante ya empezarlo a ver desde acá. Y así se está analizando. Entonces lo que denominamos esos sistemas de gestión 14001, hay unos modelos de excelencia también asociados a ello, ¿sí? Tienen ese esquema de tener claro que todas las materias primas, todos los elementos que se utilizan, provienen de empresas que se certifican y que tienen capacidad y que pueden decir que los elementos que tienen pues son, al menos pues vienen de una explotación adecuada. Ejemplo, si voy a proveer madera, pues yo sé que esa madera viene de una plantación y tiene un certificado de ello, ¿sí? Porque si viene de explotación de bosque nativo y de una deforestación, pues estaría mal hecho que nosotros como empresarios, digamos, lo compráramos, ¿sí? Haciendo la suposición que uno es un empresario, ¿sí? Lo mismo aquí, pues si tiene un esquema de inventario, un esquema contable claro, una gestión de abastecimiento, pues va a comprar lo necesario y no va a desperdiciar material. Eso es lo que hablamos cuando se habla de capacidad de almacenamiento y disponibilidad de material.
Cuando hablamos de ingeniería, entonces uno le dice a la empresa, bueno, y usted en términos de innovación, ya sea de producto o servicio, aunque esto aplica mucho a productos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo usted está mejorando, ¿sí?, en términos de costo, reduciendo empaque, contemplando y aprovechando de pronto cierta materia prima que sobra o residuos, vinculándolo como un producto secundario o un valor agregado dentro de su empresa? ¿Sí? O también en servicios, cómo usted está aportando socialmente en temas del tema ambiental, sino decir que sea ambiental, sino cómo usted aporta desde su empresa para tener mayor competitividad. Entonces algunos, por ejemplo, en las entidades financieras, ahorita pues ya con el boom de la pandemia, del cambio climático, por ejemplo, Banco Bogotá. Banco Bogotá está aportando con unas vallas fotocatalíticas, se llama, que lo que hacen es, a partir de una pintura, que es la base de óxido de estaño, en reacción química lo que hace es transformar los gases de la atmósfera del aire que están contaminados en oxígeno y hacen el papel de un árbol. Eso es lo que se tiene que empezar a visualizar. El marketing. En este momento se habla mucho de marketing sostenible, donde lo que se analiza cuáles son las necesidades expectativas del cliente. Y ustedes creo que ya empiezan también como ciudadanos solamente, por eso es las preguntas que uno hace como aprendiz y como ciudadano, ¿usted qué expectativa tiene frente a una empresa? ¿Qué producto quisiera que sacara? No sé, ejemplo, ahorita ya ustedes ven que la salud es clave en todos nosotros por la misma situación de pandemia, entonces todos tratamos de cuidarnos, de no tomar tanta bebida endulzante, tanta chatarra de pronto, digamos, hay una tendencia en ese sentido, ¿sí? Entonces, como empresa yo tengo que empezar a visualizar eso, empezar a ver también la tendencia ambiental frente a ciertos temas. Los bancos lo están haciendo claramente y eso es lo que vamos a ir mirando en estas clases, ¿sí? Contabilidad y finanzas. Entonces las empresas deben tener ya dentro de su plan único de cuentas. Ustedes de alguna manera pues ya han tenido alguna asignatura con respecto a contabilidad, y el plan único de cuentas y todos los balances, estados de pérdidas, tienen que ya tener cuentas asociadas al tema ambiental. Sí, entonces de pronto en una clase que tengamos sobre un esquema de evaluación de impacto, que vamos a tratar de mirarlo, pues les voy a mostrar algunas cuentas y cómo se establece eso, de alguna forma general al menos para que lo tengan claro. Y el recurso humano, entonces aquí es importante también que los empleados, y no solo los empleados, sino todas las partes interesadas. En las empresas se habla de dos conceptos. Uno es el grupo de valor, ¿sí?, que es el cliente directo al que le llega nuestro producto o servicio. Y otra es la parte interesada, aquellas empresas, personas, grupos que de alguna manera tienen que ver con una empresa. Entonces uno dice en un banco tiene muchas partes interesadas. Puede ser el vecino, los comerciantes que están alrededor de la sucursal bancaria, el colegio que está al lado, el centro comercial, hasta el CAI que está por ahí cerca. Esa es la universidad que queda a 2 cuadras. Todas estas personas, empresas, son partes interesadas. Y lo que hacen las empresas, pues que ya tienen madurez en este tema de gestión ambiental, que tienen ya organizada su empresa desde la parte productiva y ya la parte ambiental forma parte de ellos, trata de generar esquemas de concientización. Entonces lo van a ver, por eso es lo importante de que analicen esos documentos de Bancolombia, de la vivienda, del Grupo Aval, del Banco de Bogotá, ¿sí? Van a ver que ellos ya generan esquemas de sostenibilidad y contemplan incluso
apoyos a la comunidad en términos de mejorar su condición ambiental, en concientizar, dar becas para estos temas. Entonces eso debe ser clave acá. Esto, y aquí pues como dándoles un resumen de que esto en sí ataca a una empresa desde la parte operativa, pues va a disminuir el costo, va a tener una mejor calidad en su producto, va a ser mucho más confiable ante el cliente, va a tener pues mucha más facilidad esa empresa de afrontar los cambios en la demanda. Es decir, ahorita por ejemplo dense cuenta con lo que sucede de la pandemia. La pandemia hace que todas las expectativas de muchas personas cambien. Entonces, si una empresa es social, es ambiental, siempre piensa en tratar de buscar la manera de satisfacer necesidades y expectativas, pues no va a ser difícil poderlo contemplar en su producto, ¿sí? Y eso le va a permitir también hacer una recirculación, lo que ahora se llama economía circular, o sea, volver a vincular de pronto los residuos que se generan. Y eso va a establecer un mejor manejo de los impactos ambientales. Además, pues eso en la toma de decisiones va a ser importante, planificando su bien y servicio, contemplando una mejor gestión de abastecimiento y de inventario y todo ello. ¿Listo? Entonces, incluso les voy a contar de una experiencia que he tenido pues dentro de este tema para que se den cuenta cómo funciona. Entonces, sucede que una empresa, ¿sí? Dentro de lo que trabajé como en banca multilateral, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que son bancos de banca multilateral que ayudan pues a los países a cofinanciar, es decir, dar un apoyo, ¿sí? En dinero y en la parte técnica para que mejore su condición productiva y el tema ambiental y social. Entonces, aquí en Bogotá, precisamente una empresa de pollos que diariamente produce más de 3.000 pollos diarios que se llevan a los diferentes mercados aquí en Bogotá e incluso a otros departamentos. Pero ¿qué sucede? Una empresa de ese nivel de manejar 3.000 a 4.000 pollos diarios, pues eso queda aquí en Fontibón, Mosquera, es una planta. Y ellos, pues sí, al producir uno dice, listo, pues eso, como uno lo ve en el mercado, pues ya empacado y todo, la mejor calidad del producto para que se consuma. Pero detrás de ello, uno dice, el pollo tiene patas, tiene uñas, tiene picos, tiene crestas, tiene plumas. ¿Y eso dónde queda? Entonces, esos residuos ellos estaban generando aproximadamente 2 toneladas semanales de residuos. Una cosa es cuando nosotros en nuestro recibo de energía, porque a veces de agua, de acueducto, agua, a veces no analizamos que ahí está vinculada la tarifa de aseo. La tarifa de aseo obedece a un aforo, es decir, a una medición de la cantidad de residuos que generamos. Pero en una empresa a nivel comercial es mucho más complejo y es mucho más costoso, lo que se llama costo de disposición final de esos residuos, que en el caso de Bogotá pues van a relleno Doña Juan. Entonces eso sale costoso y la empresa tiene que asumirlo. Eso es un costo alto. Entonces desde ahí, como dice aquí, ¿cómo disminuir ese costo? Sucede que ellos tenían unos terrenos aledaños por aquí en Mosquera, y para evitar ese costo de disposición final, porque pues eran millones, o sea, en ese momento eran como 25 millones de pesos mensuales por disposición de todos los residuos. Entonces ellos lo que hicieron fue abrir unas trincheras en esos terrenos, enterrar esos residuos, incluso les echaban cal. Esa es una manera tradicional de tratar de reducir la descomposición de algo orgánico, de algo que se puede descomponer. Y esa es una de las tácticas que uno tiene para preservar incluso los alimentos y todo eso. Pero ¿qué sucede? Ellos pues lo enterraban y pues se asumía que eso ahí pues estaba
manejando, pero llegó un momento en que, ustedes saben, la comunidad en su condición vulnerable de pobreza y todo eso, se dio cuenta y muchas personas en la madrugada, en algún momento empezaban a llegar a estos terrenos, desenterraban y se llevaban eso en bolsas, en postales, y esto lo utilizaban para, lo procesaban de alguna manera y con eso hacían sus empanadas de pollo, sus empanadas, sus pasteles de pollo, y eso lo vendían informalmente para subsistir. Y como digo, mientras eso no genere ningún impacto en la salud de las personas, pues vaya y venga, pero sí sucedió. Empezó a haber unas intoxicaciones alimentarias en esa zona. Y de acuerdo a la investigación que se hizo, pues desde la Secretaría de Salud y Secretaría de Ambiente, Población y todas las entidades que hacen control, pues se dieron cuenta pues, que eso era, digamos, esa era la causa. Había Escherichia coli, salmonella, pues obvias razones, que son alimentos que estaban descomponiéndose y que pues tenían bacterias y todo ello, ¿no? Entonces, desde ahí se cerró esa empresa un tiempo, se selló alguna planta, se sancionó y todo. Y entonces en la intervención que se hizo desde el Banco Interamericano y en el que estuve, lo que se hizo fue hacerle un diagnóstico, empezar a establecer cómo estaba su parte productiva y generar un plan de inversión, viabilizando el aprovechamiento de esos residuos que él estaba depositando en esos terrenos. Entonces esas 2 toneladas semanales que se convertían como en 8 o 10 mensuales, pues lo que se hizo fue establecer a partir de una maquinaria y con el aporte, decía más o menos se daba, el Banco Interamericano daba $1.000.000 y por cada $1.000.000 que se invertía la empresa debía aportar más o menos $100.000, ¿sí? Ya sea en especie o ya sea en dinero. Entonces esa era la ayuda que se da a este tipo de empresas y lo que se hizo fue establecer a partir de unas maquinarias y de unos procedimientos que se empezaron a vincular, que esos residuos se aprovecharan como apoyar, porque uno dice, sí, le damos 1.000.000, pero usted no tiene los 100, entonces él dice, bueno, incluso pongamos un escenario donde usted pide un préstamo y ahí es donde vienen a jugar las entidades financieras, le apoyan con créditos que van en ese enfoque y en 3 años la empresa salió adelante y contempló un nuevo producto dentro de su empresa que era concentrados y juguetes para animales. Entonces la economía circular fue clave porque se vinculó nuevamente los residuos, generaron nuevamente un nuevo esquema de producción en la empresa. Entonces así es como se visualiza este tema, desde un esquema productivo, diciéndoles a las empresas, este es el verdadero manejo que usted debe darle a su empresa. Y mire los beneficios que tiene, ¿sí? Está aportando realmente al medio ambiente y se le hace todo un análisis de este tema, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces aquí, pues, ustedes en estos días, y creo que ya es parte de nuestras vidas, en algunas zonas más que otras, pero el hecho de que las empresas pues no tengan, digamos, esa conciencia, y así como les hablaba de esta empresa que disponían sus residuos de manera inadecuada, ¿sí? Multipliquen eso por 1.000 empresas, por todas las que puede haber en el país, ¿sí? Y en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, pues han generado un impacto grave que es el cambio climático. Entonces, vamos a ver un video sobre el tema y vamos analizando para que ustedes también tengan más claridad sobre qué es eso del cambio climático y cómo se calcula
la unidad por la que los países contemplan. ¿Listo? El planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, el ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono en temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso: tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas generadoras de energía a base de carbón. Esto se traduce en más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono emanadas anualmente a nuestra atmósfera. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias traen consigo estas acciones? La respuesta es el calentamiento global. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si los polos se descongelaran y el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote, puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Es problema de alguien más o los científicos lo resolverán. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga, cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Disminuye el uso de aires acondicionados y calefactores, inclusive en el automóvil. Si vas a comprar un automóvil, elige uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Así, el motor hará menos esfuerzo y ahorrará gasolina. Usa más el transporte público o comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente para bañarte y cierra la regadera mientras te enjabonas. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Compra productos reciclados y reciclables y dale más de 2 usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en los programas de reforestación de tu comunidad. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Hazte oír. Es mi mundo, es mi compromiso. Paremos el calentamiento global. 193 países que lo constituyen establecieron que ya no hay punto de retorno, ya han habido ya en estos últimos 2 meses por lo menos, para mostrar
lo que había, o sea, la tormenta tropical Aida que hubo en Nueva York, hubo casi más de 45 muertos. Aquí me acuerdo que solo traté precisamente el 9 de septiembre, sí, el 2 de septiembre, y al otro día ya había más muertos, pero nunca alguien pensaba que una ciudad que está construida pues con mucho más fortaleza que cualquiera en el mundo, pues pudieras verse afectada. Lo mismo que pasó con Providencia aquí en Colombia. ¿Quién pensaba que en algún momento eso que mirábamos en las películas de los huracanes y todo eso, el huracán Iota hubiera podido destruir a Providencia? Y muchos de esos temas van a seguirse dando. Incluso aquí en Colombia, pues el invierno está tan tenaz. Y no sé si han escuchado La Mojana, es en el departamento de Sucre, ¿sí? Allí pues ahí están los ríos San Jorge, Cauca, Magdalena, y pues se han desbordado, han afectado cultivos, viviendas, y es crítico, y es posible que si no se maneja de manera adecuada puede generar una situación como la que se vive en Armero, con todo lo que sucedió en Putumayo hace unos años también, y que acabó con toda una ciudad, ¿no? ¿Ya? El Caquetá, el Cauca, en Antioquia, incluso aquí en Bogotá. El sábado llovió 8 horas y generó toda una serie de impactos, y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y salió este informe que dijo que no hay punto de retorno. Esto es de los periódicos de este último mes prácticamente, donde se dice que ya definitivamente el ser humano pues las catástrofes y todo este tema pues va a afectar la convivencia, incluso la misma pandemia. Como les decía en un comienzo en esta clase, la pandemia es producto de habernos involucrado y haber afectado esos otros elementos, el de fauna y flora. Al habernos involucrado en ese ecosistema, haberlo invadido y haberle roto su equilibrio natural. El hecho de que nos consumamos todos ciertos animales, de que comamos ciertos alimentos, nosotros estamos empezando digamos, interactuar también con su esquema bacteriano, con su esquema, digamos, de virus y todo ello. Entonces, en esa medida, por eso es que hablan de la fiebre aviar, que están mirando la fiebre del porcino, todo eso es porque precisamente nosotros estamos invadiendo esos ecosistemas, y ahí empiezan a generarse en algún momento esa interacción, ¿no? Ya microscópica, y ahí empieza pues uno a verse afectado por lo que a otros seres les afecta directamente. Y esto es lo que mostraba en el video, de que la temperatura está aumentando, que ya no hay punto de retorno, que lo que no se quiere es que se llegue a un escenario tan catastrófico que aumente de 15 grados a 19, 20 grados. Que en el escenario más optimista, si todas las empresas y la reducción de ese tema empieza a ser importante, pues seguramente no vamos a tener tantas catástrofes, pero es difícil que eso suceda. El nivel del mar ha aumentado, entonces ahí habla de unas ciudades que se pueden perder. Ya en Colombia se han perdido muchas playas. En Tumaco ya se tuvo que hacer tener que migrar a muchas poblaciones a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, porque el mar ya prácticamente les quitó su plataforma continental. Lo mismo está pasando en Soledad, en Atlántico, en Barranquilla, ¿sí? Todo eso pues está generando una situación pues crítica, de que hoy ya tenemos 1.1 grados que está generando eso, y miren lo que puede llegar a suceder hasta el 2100 si la situación pues es crítica, ¿sí? Y en ese orden precisamente los países en estos días también se han reunido. El grupo de los siete países más poderosos del mundo se reunieron para hablar sobre el COVID, sobre el clima y sobre los retos de tipo social y económico, porque todo eso está siendo afectado.
Incluso en este momento pues se habla de que debe haber una revolución industrial verde, o sea que ya así como lo estamos hablando hace un momento, las empresas deben empezar a pensar desde la parte productiva en qué elementos, qué materias primas utilizan y que todo ello no tenga, digamos, una explotación inadecuada de recursos y que no afecten el medio ambiente y que recirculen sus residuos y todo eso. Incluso ahorita en noviembre va a haber una nueva convención de cambio climático en Glasgow, en Gran Bretaña, donde se va a volver a hablar de esta parte. Entonces aquí ustedes ven unas gráficas que hablan sobre cuáles son los países que más contaminan el aire. Entonces, para que entendamos mejor eso de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, sucede que el gas que más contamina es el CO2. Entonces, en el mundo, técnicamente se adoptó que para medir la contaminación de gases de efecto invernadero y para medir todo esto que está pasando, el cambio climático, se adoptó como unidad las toneladas de CO2. Y para eso, todo lo que uno genera, por ejemplo, en nuestra clase, se establece a partir de un esquema que se llama la huella de carbono. ¿Sí? Entonces, ejemplo, en nuestra clase, hablábamos de que consumimos energía y la energía se mide en kilovatios hora, el agua se mide en metros cúbicos o en litros, los residuos se miden en gramos, kilogramos, los gases se miden en partes por millón de cada tipo de gas, ¿sí? Entonces, en ese orden, lo que se hizo fue establecer unos factores de conversión que hacen que los kilovatios, que los metros cúbicos, que los kilogramos o gramos de residuos y las partes por millón, todo eso lo transformamos a toneladas de CO2, a gramos, kilogramos y toneladas de CO2. Entonces, cuando hacemos esa conversión, ejemplo, en nuestra clase haya producido 200 gramos de 200 kilovatios hora en la clase, que hayamos consumido 12 litros de agua, que hayamos generado 1 kilo de residuos sólidos, ¿sí?, en nuestra clase, y que alguien haya tenido, digamos, un aire acondicionado y que haya generado, no sé, tantos fluorocarbonados en partes por millón, 5 partes por millón de clorofluorocarbonados. A partir de unos factores de conversión, así como cuando uno dice para pasar de metros a centímetros multiplica por 100, hay unos índices, unos factores que ya se han calculado, y todo eso lo transformamos en toneladas de CO2. ¿Eh? Entonces, imagínense pónganse a mirar si todas esas huellas de carbono, todo eso que se impactó, que se produjo dentro de las clases, multipliquemos esta clase por las 300 clases, digamos, que están en este momento en todo el país del SENA. Y decimos, bueno, eso es el SENA. Ahora sí, que todas las empresas calculen su huella de carbono y lo transformen a CO2. Entonces cada país toma esos datos y establece cuál es el nivel de contaminación al aire en términos de toneladas de CO2. Entonces ustedes ven, China es el principal país, produce 9.825 millones de toneladas anuales, seguido de Estados Unidos, que casi alcanza las 5.000 millones de toneladas de gas carbónico anualmente. Y de ahí para abajo ustedes ven que están los países pues más poderosos, que obviamente pues por su capacidad industrial pues tienen mayor contaminación. ¿Sí? Pero entonces uno dice, ¿y Colombia qué pasa? También Colombia genera sus emisiones de CO2, también tiene su huella, ¿sí?, su huella de carbono, y es de 236.97, casi 237 también millones de toneladas de CO2 equivalentes, ¿sí? Esa es la unidad que se maneja, ¿sí?, a nivel de todo el mundo. Y dentro de los 184 países que monitorean este tema en el mundo, ¿sí?, desde el Banco Mundial y Naciones Unidas, está de 34. Y en
Latinoamérica está en el quinto lugar después de Brasil, México, Argentina y Venezuela. Entonces aquí es importante que nos demos cuenta de cómo es, digamos, ese mecanismo, ese método de calcular el nivel de contaminación de los países y que va desde el esquema empresarial. En este momento precisamente dice cumbre del clima que le sirve a Colombia, porque el 22 de abril de este año el presidente Biden va bastante. Yo quería, pues, aquí hay un ejercicio que pues ya algunos ya lo empezaron a hacer. Es un punto precisamente de la guía que tiene que ver con la apreciación que ustedes tienen sobre cómo el hombre impacta el medio ambiente y cómo podíamos contribuir para evitarlo. Ya vimos ahí un video que habla sobre el cambio climático y nos daba algunos tips de cómo podemos contribuir. Entonces la idea es que ustedes también eso, con lo que les he hablado y con lo que vamos a seguir hablando en las clases, ustedes aquí vayan vinculando su apreciación. La idea es realimentarlo. ¿Sí? Una vez ustedes lo realimenten, yo se los compartí, incluso ahorita se los voy a colocar aquí en el chat para que a quienes no lo hayan hecho pues lo empiecen a hacer. Esto lo que les va a servir es como un insumo para poder la clase en las guías poder plantear y poder diligenciar esa respuesta, ¿sí? Aquí ya vemos a algunos de sus compañeros que ya vincularon sus apreciaciones. La idea es que en la próxima clase, es obvio que no vamos a adicionar el tema de las exposiciones, pues vamos a trabajar y a hacer la alimentación de este tema también. ¿Listo? Para que ustedes vayan fortaleciendo ese concepto de qué es el impacto. Vamos a ver otros videos. Vamos a ver también un video sobre cómo se está trabajando el tema ambiental en Colombia desde el gobierno de Iván Duque, para que ustedes tengan mucho más contexto y conocimiento.